Será avanzar un poco sobre, aparte de tablas de distribuciones simétricas, como también la presentación de datos a través de gráficas, ¿no? Y ¿qué más hicimos? A través de gráficas, tanto para variables cuantitativas como cualitativas, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de la siguiente forma. Voy a dictar lo siguiente. ¿Cuántas personas tenemos? 20. Esperaremos un poquito porque son más. Veremos cuántos más entran. Ya, jóvenes, entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Voy a dictar el ejercicio que nos va a ayudar a ver cuando tenemos datos simétricos, y es el siguiente. Dice, en una tabla de distribución simétrica, con 7 intervalos de clase de igual longitud, coma, se conocen los datos siguientes. Amplitud igual a 10. La amplitud es igual a 10. ¿Se nota o no se nota?
amplitud igual a 10. La frecuencia absoluta f sub 1 igual a 8. La frecuencia absoluta multiplicada por su x sub 3 por f sub 3 es igual a 1260 n f sub 2 más f sub 3, f sub 2 más f Compañero, sub buenos 3 días. ¿Podría mover tu cámara un poco a la izquierda, igual por a favor? 62. Luego h sub 3 es igual ¿En qué, a 0.21. Y que Sí, diga. su cámara un poquito más hacia la izquierda sería, por favor. Sí, ahí está mejor, gracias, sí. Luego h sub 6 mayúscula igual a 0.96. Reconstruir la tabla de distribución de frecuencias y encontrar y hallar, vamos a decir, hallar las gráficas o graficar, ¿no? Graficar su polígono de frecuencias, su histograma y su ojiva. Ahí vuelvo a recalcar, digo, en una tabla de distribución simétrica con 7 intervalos de clase de igual longitud, se conocen los datos siguientes. Tenemos la amplitud, que es 10, la frecuencia absoluta f sub 1 es igual a 8, también el producto de su marca de clase, supuestamente por esa frecuencia absoluta, es igual a 1260. Luego la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3 es igual a 62. La frecuencia relativa h sub 3 es 0.21 y la frecuencia relativa acumulada 0.9, H6 mayúscula es 0.96. Nos pide reconstruir la tabla de distribución de frecuencias y graficar sus polígonos de frecuencias, histogramas y polígono de frecuencia acumulada u ojiva. A ver, jóvenes, primeramente reconstruyan la tabla. Vamos a ver con esos datos y aplicando lo que hemos visto, ¿no? La forma teórica que hemos visto definiendo a todas las variables. A ver, apliquen todo lo que hemos visto hasta aquí para poder colocar, dice, todos esos datos en una tabla de frecuencias de distribución simétrica. Voy a dar unos 15 minutos, a ver.
Hay un pequeño error, jóvenes. Este es H2, H5, les digo. He confundido H5, F5. F2, F5 es. He copiado mal. Corrígencito, por favor. Inge, son 7 intervalos, ¿verdad? De Sí, clase, lo que, ¿no? sí, son 7 intervalos. Y Inge, una pregunta. ¿A qué se refiere con X sub 3 por F sub 3? O sea, Es la marca de clase multiplicado por su frecuencia absoluta del intervalo sería la marca 3. de clase. Ah, ya. Gracias.
¿Cómo es joven? ¿Se puede o no se puede? Jóvenes, ¿tienen alguna dificultad? ¿Ya lo han hecho? ¿No lo han hecho?
¿Cómo es, jóvenes? Nadie dice nada. Bueno, vamos a resolver entonces el ejercicio aplicando los conocimientos y la teoría que habíamos indicado en la anterior clase. ¿Listo? Voy a volver a repetir. El ejercicio dice, me pide, dice, a ver, ¿qué es lo que dice? Dice, en una tabla de distribución simétrica con 7 intervalos de clase de igual longitud, se conocen los siguientes datos. Tengo una amplitud, tengo la frecuencia absoluta, f sub 1, tengo la frecuencia absoluta de f sub 3 por su marca de clase, tengo la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3, que es igual a 62, tengo su frecuencia relativa, que es 0,21, h sub 3, y la frecuencia relativa acumulada, h sub 6, que viene a ser igual a 0,96. Con eso no me piden reconstruir la tabla de distribución y, por tanto, voy a diseñar dicha tabla. Voy a poner este h sub 6 aquí para no tener h6 igual a 0,96. Luego voy a construir la tabla que dice que debería estar dada por quién. Está dada por los intervalos de clase, ¿no? Intervalos de clase que son, dice, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿No? Vamos a ver, ahí tenemos. Luego tendríamos a sus marcas de clase, que va a ser x sub i, representada de esta manera. Sus frecuencias absolutas también estarán representadas ahí. ¿Qué más necesito? Necesito frecuencias relativas, h sub i, como también a sus frecuencias relativas acumuladas, h mayúscula, y voy a poner también a f sub i mayúscula. ¿Qué otro dato me piden? ¿Qué me dan? No me dan otro dato. Entonces, me dice la amplitud es 10. F sub 1 es 8. Este entonces es 8. ¿Qué más tengo? H sub 3. H2, H3 viene a ser entonces aquí a 0,21. H sub 6. Tengo 7 intervalos, entonces la H sub 6 mayúscula aquí estaría y 0,96. Luego, ¿qué más tendría? A las sumas. Entonces, a través de esos datos voy a tener que determinar, dice, hallar el valor de n, por ejemplo, ¿no? Hallar las demás frecuencias absolutas. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era la definición de un valor de una tabla de distribución simétricas? Simétricas, habíamos dicho, cuando es simétrico una tabla, cuando si tiene el número de intervalos impar, entonces, dice, deberían equidistar, dice, sus frecuencias absolutas a partir del intervalo central, que viene a ser, en este caso tengo 7, a 7 más 1 sobre 2, que será el cuarto. 1, 2, 3, 4. Entonces, en esta, a partir de esta, dice, a partir de este intervalo,
deberíamos tener simétricos, dice, o valores iguales para los diferentes intervalos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo aquí 8 a la frecuencia absoluta del primer intervalo, el último intervalo también tendrá que tener 8. ¿Listo? Esa relación debería mantenerse, dice, ¿no? Ya, eso más. Después, ¿qué más tendríamos? ¿Qué otra cosa más podríamos hacer? A ver. ¿Qué podríamos hacer? También, si las frecuencias, vamos a decir, frecuencias, aquí yo puedo decir también de que f sub 1 está dado, ¿no? F sub 2 debería ser igual a f sub 5 por relación simétrica. F sub 3 debería ser igual a f sub 3 debería ser igual a f sub 5. F sub 3 debería ser igual a f sub 5, porque aquí tenemos f1, f2, f4, ¿no? f5, f6, f6 y f7, ¿no? f7. Entonces, como son simétricos, tendríamos que f2 va a ser igual a f5. ¿Qué he hecho? f2, f3. f3 debe ser igual a f5. Y f2 debería ser igual a f6, ¿no? Para que cumpla la simetricidad. Entonces, como yo tengo también a f2 más f5, que viene a ser igual, dice, a 62, tengo f1. Entonces, ¿cómo puedo determinar sus frecuencias restantes de las frecuencias absolutas? ¿Qué debería hacer? O puedo utilizar primero también en H1 igual a H7, H2 igual a H6, H3 igual a H5, y también F3, también como es conocido, yo también podría reproducir en F5 este 0.21, ¿no? ¿Y qué más podríamos hacer? A ver. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Cuál era la propiedad de que toda vez que yo tenga el H sub 6, si yo conozco H6, no conozco el H7. El H7, ¿quién viene a ser? H7 mayúscula, ¿quién viene a ser? 1. 1, ¿no ve? 1, el máximo valor debe ser 1. Entonces, si yo conozco al H sub 6, entonces H7 vendría a ser igual a H6 más 1 menos H6, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 1 menos H6. O perdón, tendríamos 0 H6 más Sí, a la ver, ¿cómo frecuencia de sería la esto? curva Sería, número 6, 1 sería número igual 7. a H7, ¿no? Y H6 más H7 tendríamos, entonces, H7, vamos a decir aquí, por si acaso vamos a tomar H7 es igual a 1. H6 va a ser igual, entonces, H6 viene a ser igual a H6 más H7 en minúscula, debería ser este valor, ¿no? Este valor que va a ser 1, ¿sí?
H6. Como es conocido H6, entonces tendríamos a 0.96 más H7, que va a ser igual a 1, y H7 tendrá que ser igual a 0.04. ¿Sí? 0.04 vendría a ser el H6, ¿no? Entonces también el que hemos hallado, el H7, ¿no? Minúscula. H7, esto tendría que ser a 0.04, ¿no? ¿Cuánto va a ser ese valor? Sí, 0.04. 0.04. ¿Quién es ese? El H7, ¿no? Sí, 0.04. Como es simétrico, también debería ser igual al H1, 0.04. Y por tanto, H7, este es 1. Y también entonces tendríamos entonces de qué? De que H igual, tenemos, nos falta hallar un H4 como también el H2. Entonces, sabemos que H1, el H1, ¿a qué va a ser? H1 es igual, dice, a F1 sobre N, ¿no? Como el H1 es conocido, que viene a ser 0.4, voy a poder determinar, dice, ¿a quién? Esto va a ser H1 por N, entonces N viene a ser igual al valor de N viene a ser entonces al producto de H1 por, ¿no? F1 va a ser igual al producto de H1 por N. Para hallar el valor de N, entonces, como conozco F1, es 8, conozco H1, que es 0.04, y podría determinar entonces el valor de N. N va a ser igual a 8 sobre 0.04. ¿Cuánto viene a ser? 200. 8 dividido entre 0.04, 200, ¿no? 200. Entonces, el número de datos que va a tener este intervalo, de este tabla de frecuencias, a 200. A ver, 200. Luego, hallando el valor de n, ¿qué vamos a tener? ¿Qué otra cosa más podemos determinar? F3 y ¿Qué? F3, la frecuencia F3, absoluta 3. Sí, F3. H3. ¿Cómo hallamos F3? H3 es igual a F3 sobre N, entonces de ahí se despejaría F3, que va a ser eh, N por ¿Ya? H3. F3 a la frecuencia, ¿quién va a ser entonces? Si tenemos que el H sub cualquiera, H sub i
es igual a f sub i sobre n, ¿no? Conozco al h sub i, tengo también n, entonces va a ser f sub 3, de aquí podríamos decir, entonces va a ser igual a h sub 3 minúscula por n, ¿no? Y esto será también igual, entonces, a 0,21 por n. ¿Cuánto va a ser eso? 0,21 por 200, 42. 42, 42. También como es frecuencia, es distribución simétrica, entonces también 42 estaría repitiéndose en esa posición, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Que H6 y H2 son iguales también. Entonces, como yo tengo los restantes, podría decir que H sub 2, dos veces H sub 2 va a ser igual, ¿no?, a la suma de todos estos. ¿Sí? O sea, 2H sub 2, vamos a decir de la misma manera, 2H2 más 2 veces H sub 1 más 2 veces H sub 3 debería ser igual a 1, ¿no? La sumatoria de todos los H's debería darme 1, ¿no? Conozco H1, Faltaría, Inge. conozco H3, ¿no? Y no conozco H2. Entonces de aquí puedo determinar cuánto va a ser H2. ¿Y cuánto había sido H sub 2? Faltaría el H4, Inge. No lo está contando. H4, ¿sí? Aquí tendríamos todavía más H4, ¿no? Y eso sería de 101. Para hallar F2 sería mejor simplemente 62 entre 2, porque como F2 es igual a F5 y en los datos tenemos F2 más F5 es igual a 62. Y como son iguales, se divide entre 2 nomás. Ya puede ser también, sí. Tenemos aquí el dato de F2 más F5, que va a ser igual a 62, ¿no? Y por aquí ya tenemos que dos veces F1, dos veces F1, más dos veces F2, más dos veces F3, ¿no? Más F4, debería ser igual ¿a cuánto? Debería ser igual a 200, ¿no? La sumatoria de las frecuencias absolutas viene a ser igual a 200. F1 es conocido, F2 no conocemos, pero tenemos un dato en función de F2. F3 también es conocido, y F4 viene a ser también no conocemos, ¿no? Entonces aquí podríamos determinar qué cosa determinamos en ese caso. F1, F2, dos veces F2, dos veces F3 y F4. F4 conocemos. No, se puede desplazar directamente. Si ya tenemos a F2, entonces podemos colocar en función de F5, ¿no? F2 viene a ser igual a 62 menos F5. Entonces aquí vamos a tener dos veces F1, que viene a ser ya directamente, va a ser dos veces F1, que sería dos veces 8, más dos veces F sub 2, que viene a ser a 62 menos F5, más dos veces F3, y F3 ya conocemos que va a ser 42 por 42, más F4, que no conocemos, igual a 200. F5 es conocido, ¿no? Y por tanto podemos hallar F4. F5 es 42 también,
Entonces directamente aquí es 42 y hallamos F4 de aquí. ¿Quién va a ser F4 entonces? ¿Cuánto había sido? ¿Alguien ha sacado? ¿Cuánto vienen a ser esas cuentas, jóvenes? Sale 60. ¿Cuánto? 60. 60. Muy bien, está bien. 60. Entonces el F4 había sido 60. Por tanto, si F2, F5 son iguales, entonces tendríamos 2 veces F5 o 2 veces F2, ¿no? Si F2 y F5 son iguales, entonces tengo 2 veces F2, y donde F2 va a ser igual a la mitad de 62, que vendría a ser 31, ¿no? ¿Eso sería? No, no. ¿No? que- no, no creo. ¿Cuánto vendría a ser entonces F2? Está bien, pues Inge. 20 sería. 20. Sí. ¿Cómo estaría determinando eso? F2 sería 62 menos F5. F5 es igual que F3. F3 era 42, entonces sería 62 menos 42. Ah, sí, correcto, eso sí. Entonces va a ser igual a 20, ¿no? Sí, correcto. Aquí tendríamos 20 y 20. Ahí tendríamos que la sumatoria vendría a ser los 200. Si ustedes vean, Inge, pero entonces, ¿por qué en los datos está F2 más F5 igual a 62? ¿cómo? En los datos ya del problema dice F2 más F5 es igual a 62. Sí, F2 más Y entonces, F5. Pero es este F2 más F5, que sería igual a F3 también, ¿no? F2 más F3 debería ser igual a 62, que es lo mismo, ¿no? Como conozco 42 es F3 igual a F5 por simétricos, entonces ya conozco aquí 62 menos 42 va a ser 20 F2, el cual es igual a F6, ¿no? F2 es igual a F6, F1 es igual a F7 y F3 es igual a F5. Tenemos que partir de eso entonces, ¿no? Tendríamos entonces, a ver, satisface 40, 80, 100, 120, ¿cómo? F4, ¿cuánto viene a ser entonces? Va a ser la sumatoria de esto menos 200, ¿no? Para hallar F4, aquí tengo 40, 80, 100, 120, 136, 140. 140 menos 200 sería 60 F4, ¿no? F4 sería 60. ¿Dónde yo puedo meter? Y con esto yo puedo hallar tranquilamente sus frecuencias relativas, porque va a ser F sub i sobre n, ¿no? 20 sobre n, ¿cuánto va a ser? 0, 1. 0.10. 0.10. Como es simétrico, también será a 0.10, ¿no? F4 va a ser a 60 sobre 200, que también será igual a ¿cuánto? A 0.3. 0.30, ¿no? 0.3, 0.30. Y ahí tendríamos ya las frecuencias relativas. Las frecuencias acumuladas H sub i sería 0.04, 0.14, 0.37 o 35, 21, 35, 0. Tendríamos a 65
0.85, 86 y 0.9 tendríamos 0.96 y 1. Las frecuencias absolutas acumuladas tendríamos 8, 28 más 42 serían 60 y 70. 70 más 60 son 130. 130 más 40 serían 172. 172 más 20, 192. Y más 8 tendríamos a los 200. Ahora nos falta determinar los intervalos de clase. ¿Cómo determinamos a los intervalos de clase? Que van a estar aquí tenemos un dato que está en función de la frecuencia absoluta y la marca de clase, y una marca de clase que tenemos. ¿Qué es la marca de clase? Viene a ser los valores del límite inferior más el superior dividido entre 2, ¿no? Esa es la marca de clase. ¿Puedo borrar esta parte, jóvenes? A ver, copien, voy a borrar después. ¿Listo? Ya, voy a borrar entonces esta parte para poder hacer las operaciones. Entonces vamos a partir de quién? Vamos a partir del dato de que X, la marca de clase X sub 3 por la frecuencia absoluta es igual a 1260. ¿Sí? 1260. Entonces yo conozco cuánto es F sub 3, entonces de aquí puedo decir que X sub 3 va a ser igual a 1260 sobre F sub 3 que viene a ser 42. Esto me va a dar igual a... ¿Cuánto viene a ser son? 30. Va a ser 30. Entonces 30 había sido este valor, esta marca de clase. ¿Sí? Luego, ¿qué es una marca de clase? Entonces hemos dicho, la marca de clase viene a ser, o sea que 30 viene a ser igual a, vamos a decir, a su límite superior, ¿no? Límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces vamos a tener, si es x sub 3, x0, x1, x2, x3, x4. Entonces tendríamos a x3 más x4 dividido entre 2, ¿no? x3 más x4, o los límites son, ¿no? Los límites lo hemos llamado como, a ver. Sería directamente ahí sumarle la mitad del intervalo y sería y ¿Qué restarle cosa? la mitad del intervalo. La Se le mitad puede del intervalo. directamente sumar y restar, sí, la mitad del intervalo y la mitad para tener ¿Y el límite cuántos? inferior y superior. ¿Y cuánto sería Sería la mitad del intervalo? 5, nos da como dato el rango del ¿Nos intervalo. da? Sí, es 10, ¿Qué nos da de dato? el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo. Ya podemos indicar como si fuera, a ver, la marca de clase que sería el X sub I, que lo estamos llamando, vendría a ser, dice, a Y sub 0 más Y sub 1 sobre 2, ¿no? Que sería el Y sub I, Y sub 0, Y sub 1, y este sería el X sub 1, ¿no?
su marca de clase de este primer intervalo estaría dado por el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces, si aquí tengo a y sub 0, vamos a indicar y sub 0, y sub 1, y sub 1, y sub 2, y sub 2, y sub 3, y sub 3, y sub 4. Entonces estaríamos hablando de que va a ser igual a y sub 3 más y sub 4 dividido entre 2. Entonces y sub 3 más y sub 4 vendría igual a 60, ¿sí? A 60, y luego tendríamos que, esto es y sub 3, ¿no? Entonces yo poner en función de un y sub 0, por decir, para hallar uno de los límites. ¿Quién es y sub 1? Y sub 1 viene a ser, y sub 1 vendría a ser y sub 0 más la amplitud, ¿no? Porque me da la amplitud que es 10. Entonces, y sub 1 viene a ser, ¿quién es y sub 3? Y sub 3 vendría a ser, a ver, poniéndole en función de y sub 0, tendríamos a y sub 3 va a ser a y sub 0 multiplicado o sumado, vamos a decir, 3 veces la amplitud, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3 sería y sub 3. Entonces, esto sería a y sub 0 más, más 30. 10, 20, 30, ¿no? Más 30. Más y sub 4 también sería en función de y sub 0, tendría a y sub 0 más 40, ¿sí? Y esto sería igual a 60. Por tanto, 2 veces y sub 0 vendría a ser a 40, 70, 40 más 70 serían 70, va a pasar con signo negativo. Wow, 70 menos 70, 10, 10,05. Entonces estamos haciendo mal. Si la marca de clase está en función de y sub 0, aquí yo puedo poner, a ver, a y sub 0 más y sub 0 más la amplitud. Entonces tendríamos aquí sobre 2, tendríamos 2 veces y sub 0 más la amplitud. ¿Sí? 2 veces y sub 0 más la amplitud. Y si pidiéramos entonces también, esto va a ser igual. A partir de la ecuación que hizo, que dice y sub 3 más y sub 4 igual a 60, se puede hacer igual otra ecuación que puede ser que y sub 4 menos y sub 3 es igual al tamaño del intervalo, que sería los 10, y ahí serían dos ecuaciones y dos incógnitas, y con eso se puede despejar. Sí puede ser también, sí. Y sub 3 más y sub 4, esto tendría que ser también igual, a ver, el tamaño del intervalo, ¿no? Claro, y Y sub sub 4 4 menos y y sub sub 3 3. el tamaño del intervalo, y el tamaño del intervalo, ¿quién? Podemos ir por pasos incluso para que podrían ver lo siguiente. A ver, yo quiero hacer que ustedes lleven en cuenta este concepto, ¿no? De que una marca de clase es siempre al inicial más tendríamos para y sub 1 que viene a ser ¿a quién? Va a ser igual a 2 veces, ¿no? El y sub 1 vendría a ser a y sub 0, ¿no? Más la amplitud, ¿sí? Y así tendríamos este valor que va a ser a 2 veces y sub 0 más la amplitud, el valor de y sub 1, o el valor de este valor, ¿no? Esto estaría representado por esto y el inicial estaría representado por eso. Entonces, si hablamos de y sub 2, tendríamos ¿a quién? Tendríamos a un valor que va a ser igual
¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar solamente la amplitud, ¿no? ¿Cuántas veces la amplitud vamos a tener? Vamos a tener que x sub 3 va a ser igual, entonces, por 30, que vendría a ser esto, ¿no? El intervalo, que vendría a ser igual a y sub 2 más y sub 1, y en función de el valor inicial, tendríamos entonces lo siguiente, que sería 30 va a ser igual a 2 veces a y sub 0 más 2 veces su amplitud más de 2 a y sub 0 más tendríamos 3 veces su amplitud, ¿no? 3 veces su amplitud, todo dividido entre 2. Y de aquí tendríamos que sacar que también esto vendría a ser a 2 veces y sub 0 más 5 veces la amplitud. Todo dividido entre 2 todavía, ¿no? Y esto también, entonces 60 va a ir allá. Tendríamos 60 va a ser igual a 2 veces y sub 0. 2 veces y sub 0 más 5 veces la amplitud, y la amplitud es 10. Entonces, esto va a ir a restar 60 menos 50, tenemos 10, y E sub 0 va a ser 10 dividido entre 2, 5. Eso vendría a ser el límite inferior de la clase, que viene a ser este valor, ¿no? Y si yo conozco el límite inferior de un intervalo, ya puedo conocer el superior, que lo único que tengo que hacer es sumarle la amplitud, y tendríamos a 15, ¿no? De 15 a, vamos a decir, serían entonces, tendrían que ser de 5 a 15, de 15 a, perdón, de 5 más 10, ¿no? ¿Está bien? Más 10 sería 25, 25 más 10 son 35, 35 más 10 son 45, 45 más 10 son 55, 65 y 75. ¿Sí? Pues sería entonces sus intervalos. Por tanto, sus marcas de clase para cada una de ellas tendríamos a 10, a 20, 20, 30, 40. ¿Qué pasó con esto? 30, 10. Es más, 10, 20, 30, 40. La hemos puesto al otro lado, ¿no? 40, 50, 60 y 70, ¿no? En realidad del F3, sí. El valor de las frecuencias. Y eso sería entonces la tabla de distribución de frecuencias, conocidos esos datos que se les ha asignado, ¿no? Ahora, el determinar, vamos a decir, sus histogramas, sus gráficas, su polígono de frecuencias, es también hacer, ahora en función de intervalos de clase, traslapados, para poder graficarla, ¿no? Y construir su histograma y su polígono de frecuencias, como también su polígono, el polígono de frecuencias acumuladas, que es la ojiva, ¿no? Y eso ya creo que es fácil ya para ustedes determinar eso, ¿o no? A ver, nuevamente voy a borrar esta parte, que también esto entonces, esa gráfica vendría a ser más o menos
una forma de ese tipo, intervalos desde 5 a 15, a 30, 25, extendiendo, vamos a tener 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75. Como son traslapados y con frecuencias absolutas, ¿no? Las frecuencias absolutas f sub i, que vendría a ser el primer intervalo, podemos colocar, tenemos como máximo 60, entonces vamos con 10, 20, 30, 40, 50, 60, vamos a suponer que sea ahí, y tendríamos para 8, 5 a 8 más o menos por aquí, ¿no? Luego tendríamos a 25, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces tendríamos para el segundo intervalo, que sería 20, tendríamos más o menos esa gráfica. Para el tercer intervalo tendríamos 30, también en forma escalonada va a ser más o menos 30, 40, Estas son las marcas de clase, Inge, lo que está- ¿cómo? son las marcas de clase lo que está graficando. Las frecuencias absolutas 8, 20, vamos a contar qué estoy haciendo yo. Es 8, 20, 42. 42 aquí está. 42. Luego 60. Entonces, hasta aquí arriba. Luego tendríamos a 42 nuevamente, más o menos, este de aquí. Y simétrico, como es 20, más o menos por aquí también, que va a ser también más o menos por aquí, ¿no? Son simétricos, ¿no? Entonces, tienen que ser, vamos a decir, los mismos rectángulos a partir del rectángulo mayor que existe, ¿no? De mayor área. Su histograma será la unión de los puntos centrales de los bloques, que vienen a ser esos puntos, y cerrados siempre con el eje de las abscisas. Y cerrado con el eje de las abscisas, ¿no? Eso va a ser también su histograma. Y el polígono de frecuencias u ojivas, que les va a salir una cosa de, como trabajamos con las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, vamos a tener un gráfico de esta forma, ¿no? Ya vamos a ver, siempre trazando lo que les había indicado, con rectas, y así más o menos va a ser la gráfica, dependiendo mucho de la sumatoria de las frecuencias absolutas. Eso ustedes ya lo van a realizar, ¿listo? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? A ver, ¿alguna duda que hayan tenido? Inge, ¿lo puede levantar un poco la cámara arriba para tomarle foto? Ya, gracias. Bueno, sería entonces todo por hoy, jóvenes, que nos estarían viendo nuevamente el día lunes para avanzar nuestra materia, ¿listo?
Si no hay preguntas, entonces quedamos aquí. Está bien, Inge. ¿Y se puede hacer diagrama de barras, Inge, con las matrices? No, pues aquí diagrama de barras cuando No. cuando tenemos datos discretos, ¿no? Con variables definidas que sean con valores absolutos o sus frecuencias absolutas, ¿no? Diagrama de barras lo podemos hacer en datos cualitativos también, como también cuando tenemos datos discretos. Pero en este caso, cuando tenemos intervalos de clase, lo hacemos de esta manera, ¿no? La representación gráfica. Está bien, Inge, gracias. ¿Podría bajar la cámara, por ¿Listo? favor, para ver los gráficos? Hasta luego, Inge. ¿Listo? Hasta el lunes entonces, jóvenes. Tengo otra clase. Nos vemos entonces de lunes. Chao, chao.